Hola, bienvenidos chicos a una semana más en la clase de Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a tratar con el tema las características de los ecosistemas. El ecosistema es una unidad que comprende a una comunidad o comunidades de organismos y su ambiente físico y químico, en cualquier escala, en la que hay flujos continuos de materia y energía. Esto significa que un ecosistema es una comunidad de seres bióticos y abióticos que interactúan. Un ecosistema se evidencia un claro flujo de materia y energía. El concepto también puede implicar que esta unidad existe en cualquier escala. Así, un ecosistema puede tener dimensiones grandes como un océano o pequeñas como una charca. Cada elemento del ecosistema cumple con un rol que permite el equilibrio entre todos. Así se logra un ambiente óptimo para la vida. Por tanto, los organismos del ecosistema, como bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unos de otros. A los seres autótrofos dentro del ecosistema se los identifica como productores. Los organismos heterótrofos que se nutren de materia orgánica viva son los consumidores. Y aquellos que se nutren de materia orgánica en descomposición son los descomponedores, como los hongos y muchos tipos de bacterias son descomponedores. Dentro de los consumidores tenemos consumidores primarios. Estos se alimentan de plantas y se los llama herbívoros. Consumidores secundarios. Ellos se comen a los animales herbívoros. Y los consumidores terciarios se alimentan de consumidores primarios o secundarios. Los consumidores secundarios y terciarios pueden ser solo carnívoros u omnívoros. Es decir, se puede alimentar solo de animales o de animales y plantas. La energía fluye a través de la cadena alimenticia en una sola dirección, como observamos en el gráfico. La energía lumínica obtenida del sol llega a los productores, pasa por los consumidores y llega hasta los descomponedores. En su recorrido se va transformando en una energía calorífica. Ahora vamos a ver las clases de ecosistemas. Tenemos dos, por su ubicación y por su origen. Por su origen tenemos a los naturales y a los artificiales. Y por su ubicación tenemos a los terrestres, acuáticos y mixtos. Por su origen, los naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza y los seres humanos no han intervenido en su creación. Por ejemplo, la selva amazónica. En los artificiales
se han creado a partir de las actividades humanas. Por ejemplo, el embalse de agua en una represa hidroeléctrica, con el tiempo se puede convertir en un ecosistema. Por su ubicación tenemos a los terrestres. Aquí los organismos se desarrollan sobre el subsuelo y suelo. Son ecosistemas terrestres, los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales, los páramos, la tundra. En los acuáticos, estos corresponden a ecosistemas denominados por el agua, sea esta salada o dulce. En los mixtos son aquellos que combinan los dos tipos de ecosistemas, el terrestre y el acuático, como por ejemplo los pantanos. Los seres bióticos terrestres y acuáticos interactúan en ellos. Como ustedes observan ahí en el gráfico, nos encontramos a un ecosistema por su ubicación. Tenemos ahí a los terrestres, acuáticos y mixtos. Como ya habíamos mencionado, tenemos ahí en terrestres desiertos, selvas, bosques, tundra, matorrales. En los acuáticos tenemos ríos, lagos y mares. En los mixtos tenemos las costas y los humedales, como por ejemplo los manglares. Ahora vamos a tratar sobre las interacciones al interior del ecosistema. Otro factor que posee un ecosistema corresponde a las relaciones que ocurren entre seres bióticos y abióticos. Y una muy importante es la interacción que mantienen entre sí los seres bióticos. Como podemos observar en la imagen, tenemos a los seres abióticos y seres bióticos. Los seres abióticos son los que no tienen vida y los seres bióticos son los que tienen vida. Y estos se relacionan entre sí. Un ejemplo del primer caso ocurre cuando un ecosistema, bosque, un venado toma el agua de un arroyuelo, entonces es una interacción entre un ser biótico y un ser abiótico. La interacción entre los seres bióticos y su ambiente se da al momento de morir y desintegrarse. Un ser vivo puede convertirse en materia y energía. Las relaciones que mantienen entre sí los seres bióticos son dos clases. Las intraespecíficas y las interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas se dan entre un organismo de una misma especie. Estas suelen ser beneficiosas para la especie cuando se da la cooperación entre los seres o pueden ser dañinas si producen competencia. Los seres vivos de una misma especie cooperan con el objetivo de cuidar las crías, alimentarse y defenderse. Muchos viven en grandes grupos, manadas de caballos o felinos, bandadas de pájaros y bancos de peces. Pero también los individuos de una especie compiten por pareja, territorio o alimento, incluso hasta la muerte. De acuerdo con lo dicho, las relaciones intraespecíficas se clasifican en
Competencia es cuando varios individuos de la misma especie comparten un lugar y los recursos comienzan a escasear. Estos competirán por dichos recursos. De esta forma, solo los individuos más aptos por la fuerza o destreza tendrán acceso a ese recurso escaso. En cuanto a la reproducción, las hembras suelen buscar a un macho que las pueda fecundar y proveer de protección. Si el macho es débil, no podrá conseguir pareja y no tendrá descendencia. Tenemos la asociación. Hay varios tipos de asociaciones. Tenemos las familiares, las forman el progenitor con su descendencia. Se mantienen unidos para la reproducción y el cuidado de la prole. Los gorilas africanos migran diariamente en busca de alimento. El macho dominante es quien escoge el lugar donde se quedarán ese día. Tenemos las gregarias. Los individuos viven en grupo, no necesariamente emparentados. Tienen tres propósitos: conseguir comida, migrar al lugar más favorable y la reproducción y la defensa frente a enemigos. Los patos migratorios de Canadá se unen en grupos en el mes de septiembre y migran al ecosistema humedal de Córdoba, Colombia. Tenemos a los estatales, constituidos por grupos de individuos jerarquizados entre sí. Tienen diferente anatomía y cumplen distintas funciones. En un panal existe una abeja reina encargada de la reproducción. Abejas obreras que se encargan de la construcción de mantenimiento, defensa del panal y búsqueda de alimentos, y los zánganos para la fecundación de la reina. Tenemos a los coloniales. Se forman por los individuos que permanecen unidos físicamente entre sí. La mayoría de especies de corales viven en colonias. En un coral hay cientos de individuos que lo forman. Ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Estas se desarrollan entre organismos de diferentes especies. A través de estas relaciones, los organismos satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, protección y transporte. Por lo tanto, el equilibrio del ecosistema depende de ellas. Entre las relaciones interespecíficas tenemos simbiosis. Dos especies interactúan de manera que puedan beneficiarse o afectarse. A su vez, las relaciones simbióticas se clasifican en mutualismo, comensalismo,
y parasitismo. En el mutualismo, dos organismos se benefician entre sí. Las flores son polinizadas por los colibríes y estos a su vez alimentan su néctar. Comensalismo. Una especie se beneficia en tanto que la otra no se perjudica ni se beneficia. Las orquídeas crecen en los troncos de los árboles, que les sirve de soporte para alcanzar mayor cantidad de luz. Los árboles ni se benefician ni se perjudican por la presencia de las orquídeas. Tenemos al parasitismo. La especie parásito se beneficia y la especie denominada huésped se perjudica. La tenia es un gusano plano que vive en el intestino delgado y grueso del huésped y le quita nutrientes. Ahora vamos a hablar de la competencia en la interacción interespecífica. La competencia ocurre cuando dos o más miembros de diferentes especies viven de un recurso escaso. Si este recurso no permite mantener a ambas especies, bajan los nacimientos, no crece la población o se extingue la especie más débil. La competencia entre especies es un factor para que las poblaciones cambien y evolucionen. También tenemos la depredación. Consiste en la caza y muerte de algunas especies. La especie cazada es la presa y el cazador es el depredador. La diferencia entre estas dos relaciones es que la interespecífica no son miembros de la misma especie y la intraespecífica son miembros de la misma especie. Muchas gracias por la atención prestada. Hemos culminado con el tema del día de hoy, esperando que todos se encuentren bien de salud. Y recuerda que las actividades que vas a realizar de la clase las vas a encontrar en la plataforma Educate. No olvides que por tu bien y por el mío, quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase.